Es un privilegio el poder hablar de la palabra de Dios y sobre la palabra de Dios, porque es un culto especial de la Biblia. Y vamos a hablar, vamos a leer brevemente el pasaje que el hermano Fernando leyó al principio del culto en el día de hoy, que es en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 15, y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre eterno, te adoramos, te glorificamos. En esta mañana te pedimos que continúes hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, como lo has hecho hasta ahora. Nos presentamos, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Queremos hablar cómo puede ser útil la Biblia en tiempos peligrosos. ¿Cómo puede ser útil la Biblia en tiempos peligrosos? Como hablaba Fernando al principio, en nuestro país nosotros tenemos el privilegio de que no solamente, como hay muchas naciones que se celebra el mes de septiembre como el mes de la Biblia, sino que por ley, una ley promulgada en el año 1984, se celebra el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Y el origen mismo de nuestra nación, de la República Dominicana, está basada en la Biblia. Cuando nosotros nos enseñaron en la escuela el juramento de los trinitarios, está basado en principio bíblico. Nuestro escudo tiene la Biblia. O sea que nosotros como creyentes y como nación debemos de sentirnos privilegiados. Como dominicanos debemos de sentirnos privilegiados. Y dentro del corazón del hombre siempre ha habido una conciencia de un poder que es mayor al poder humano. Y este poder lo llamamos Dios. Lo hemos experimentado, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de poder experimentar ese poder, y sabemos que ese poder es sobrenatural y que ese poder puede ser personal en cada una de nuestras vidas. Hay un deseo de conocer más de ese poder. Hay un deseo de conocer más de ese Dios. Pero hay mucha gente que ha tratado de conocer de ese poder, de conocer de ese Dios, basado en su propio criterio o basado en su propia fuerza. Pero hay una limitante para el hombre poder conocer de Dios, y es el pecado. Sin la ayuda del mismo Dios y de su Espíritu Santo es imposible nosotros poder conocer de Dios. Y Dios, en su amor, en su infinito amor, ha provisto una revelación de su salvación para cada uno de nosotros. Él nos ha revelado lo que ha hecho en el pasado.
Él nos ha revelado lo que está haciendo en el presente y Él nos está revelando lo que va a hacer en el futuro. Y esa revelación nos es dada mediante su palabra escrita, la Biblia. Y mediante su palabra viva, que es Jesucristo. O sea, podemos decir que la primera función de la revelación bíblica, la primera función de la Biblia es revelar a Dios a los seres humanos. Y Dios dio el primer paso para revelarse a través de su palabra, de tal modo que las personas puedan conocerlo, que las personas puedan hallarlo. La Biblia, como decía el hermano en la clase, es el registro de la revelación de Dios a la humanidad. Comenzó con Adán, desarrolló todo con Abraham, su descendencia, y la Biblia culmina en Cristo Jesús. Sin ese registro interpretado de la revelación de Dios, la humanidad sabría muy poco acerca de ese Dios personal. O sea, el conocimiento, hermanos, que nos permite a nosotros conocer a Dios como una persona, como un poder, no proviene de este mundo. Ese conocimiento divino, ese conocimiento sobrenatural, viene a nosotros únicamente y exclusivamente a través de la revelación bíblica. En 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay otro elemento. Está la revelación bíblica, pero se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que conocen muchísimo de la Biblia. Hay abogados que conocen la Biblia mucho más que muchos de nosotros que estamos aquí. Hay líderes políticos que uno oye su discurso y tienen un conocimiento vasto de la Biblia, pero hay una limitante. El Espíritu Santo no está en ellos, el cual es el que discierne y que muestra lo sobrenatural que hay en esa palabra. Entonces, Cristo es el mensaje de la Biblia. Él es el mensaje, Él es la palabra viva de Dios, acerca de la cual da testimonio la palabra escrita. Y el mismo Jesús, en Juan capítulo 5, el versículo 34 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso fue el mismo Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hay otra versión que dice, ustedes estudian con mucha diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio a mi favor. O sea, cada vez que nosotros leemos, estudiamos la Biblia, llegamos a tener un encuentro con la palabra viva. Y esta palabra viva tiene el poder de transformar corazones. Esa palabra viva tiene el poder de cambiar conductas. Pero exige de nosotros que tomemos una decisión de cambio. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, lo que queremos en este paréntesis, en esta introducción, decir es que la Biblia es un libro vivo. Porque cuando lo leemos, cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, llegamos a tener un encuentro con la palabra viva. Y a su vez somos cambiados por medio del ministerio del Espíritu Santo. La Biblia es un libro vivo, lo repetimos. Porque cuando lo usamos,
llegamos a tener un encuentro con la palabra vivas y a su vez somos cambiados por Él mediante el Espíritu Santo. Ahora, leímos muchos salmos y me maravillaba con todos los hermanos. Y surge una pregunta: ¿cómo puede ser útil la Biblia en estos tiempos? ¿Cómo puede ser útil la Biblia para mí en estos momentos? ¿Cómo puede ser útil la Biblia para mi familia? Y en el libro de Segunda de Timoteo, nosotros podemos encontrar grandes instrucciones sobre la utilidad, sobre la importancia de la Sagrada Escritura para el creyente, a través de la carta que el apóstol Pablo le envió a Timoteo. Muchos historiadores, escritores dicen que Pablo estaba encarcelado en Roma cuando escribió esta carta a Timoteo. Y Pablo estaba encarcelado, Pablo se sentía abandonado, y Pablo reconoció que ya su vida terrenal le quedaba muy poco tiempo. Y que estaba consciente de que ya su fin estaba en la tierra, estaba por llegar a su fin. Y el libro de Segundo de Timoteo es esencialmente las últimas palabras de Pablo. Siempre hay gran valor en las últimas palabras de una persona. En ella contienen elementos esenciales. Y por eso prestamos mucha atención cuando alguien que está postrado en cama no quiere decir esas últimas palabras, tienen realmente mucha importancia. Y esto es lo que contiene, lo que contiene Segunda de Timoteo, lo que contiene tanto el libro de Segunda de Timoteo. Las últimas palabras de una persona a punto de enfrentar una muerte inminente suelen causar un impacto significativo. El consejo apasionado de Pablo es tan vital para nosotros como lo fue también para Timoteo. Y yo quiero que nosotros nos vayamos desde el primer versículo de este capítulo, de Segunda de Timoteo capítulo 3. Y dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos. Templo del Calvario. Vendrán tiempos peligrosos. Y sigue diciendo el versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice el versículo 4, traidores, impetuosos, amadores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ella. Hermano, cuando uno lee estos primeros versículos, uno piensa que es un análisis de CNN, de cómo está el mundo. Esa es la realidad de este tiempo. Eso es lo que estamos viviendo. Tiempos difíciles para formar hijos, entornos poco éticos para trabajar a veces en el área de negocio, personas sin temor, sin temor de Dios, amadores de ellos mismos, con una avaricia desenfrenada. Es increíble la avaricia desenfrenada que se vive.
calumniadores. Pero fíjense que lo que Pablo le está presentando aquí es haciendo un énfasis en el comportamiento humano. Él no está diciendo, mira, no es que va a haber guerra, ni, mira, es que habrán hombres que van a estar en tu entorno amadores de ellos mismos, desobedientes con sus padres. Y viene la primera advertencia de Pablo al final del versículo 5. Mira, con esa gente ni te metas. Ni te metas, ni siquiera te juntes. Debes evitar consciente y constantemente ese tipo de personas. Pero lo interesante es que muchas veces los perfiles o el perfil de esa persona son los grandes influencers en estos tiempos. Son las personas que se admiran y que todas las personas siguen, tienen unos ratings grandísimos en redes sociales. Pero la simple responsabilidad, el mensaje que está dando Pablo, el mensaje que le está dando Pablo a Timoteo, mira, con esa persona ni te metas, evita ese tipo de actitudes. Evita a las personas que hacen ese tipo de cosas. Y vamos a continuar en el versículo 10. Tengan su Biblia ahí, que es interesante el consejo. Pues yo quiero que hagamos algo. Y es que esa carta que Pablo le está enviando a Timoteo, nosotros nos hagamos cuenta de que el templo del Calvario es Timoteo. Templo del Calvario, nosotros somos Timoteo en este momento. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, amor, paciencia. Ese pero tú es como tirando una raya. Tú eres diferente. Tú fuiste formado en la iglesia, en la sana doctrina. Tú conoces de mi palabra. Desde pequeño en la escuela bíblica tú fuiste formado. Mira, el mundo está difícil, pero tú eres diferente. Tú fuiste formado en la sana palabra. Oh, gloria a Dios. Tú conoces el poder que hay en la palabra. Tú conoces el poder que hay en Jesucristo. Pero tú has sido formado, termina ese versículo, en amor. Tú has sido formado en amor. Y este mensaje, pero tú debe ser repetido cada día, repetido cada uno a nosotros. Hemos sido formados en la sana doctrina. Somos diferentes. Y en el versículo 11, el versículo 12, él sigue haciendo hincapié de cómo tú también pasaste por situaciones. El versículo 2, y también los que vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todo lo que él vivió, oye, tú viviste, tú disfrutaste de momentos difíciles y cómo Dios nos protegió, cómo Dios te fortaleció. Viene la segunda advertencia. Dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Mira, Templo del Calvario, no va a mejorar. Estos tiempos, eso que estamos viviendo, eso no va a mejorar. No va a mejorar. Pero dice el versículo 14, vuelve y dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. De lo cual tú estás convencido.
pues sabe de quiénes aprendiste. Tú sabes muy bien de quiénes aprendiste. Yo sé de quién aprendí. Y dice el versículo 14, pero persiste. Pero persiste. Vuelve un pero, es como una línea, pero persiste. Sé consistente en la palabra de Dios. Sé persistente en lo que aprendiste. Sé fiel, continúa firme a la palabra de Dios, la que te persuadió, la palabra que transformó tu corazón, la palabra que transformó tu vida. Persiste en lo que tu pastor te enseñó. Persiste en toda esa enseñanza que la pastora te ha dado. Mira, joven, persiste en lo que a mí te enseñó. Persiste cuando el Manuel Lluvere era presidente de los jóvenes. Persiste en esa palabra. Persiste en lo que ha predicado Abel. Tú conoces mi doctrina. Tú conoces mi palabra. Tú eres diferente. Permanece firme en lo que has aprendido de la palabra de Dios. Permanece firme a esa palabra viva que transformó tu corazón. Y para permanecer firme, cada día hay que ir renovando ese conocimiento. Cada día hay que ir buscando más conocimiento de la palabra de Dios. Hasta que eso se convierta como en parte de nuestro ADN, en parte natural en nuestra vida. Y sigue diciendo... Recuerden que somos Timoteo en este momento. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios, la Biblia, es viva, tiene poder para hacerte sabio. Te puede dar inteligencia y te salva por medio de la fe en Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Desde que hicimos profesión de fe, hemos conocido de esa palabra. Persiste en ella. Oye, fuiste doctrinado desde pequeño. Cuando te bautizaron, cuando entraste a la iglesia, viniste aquí a la iglesia, fuiste enseñado. Persiste en lo que te enseñó Esther Peña. Persiste. Eso es lo que el hincapié, eso es el elemento esencial que Pablo quiere que le queden estas últimas palabras a Timoteo. O sea, Pablo aconseja a Timoteo y le dice, los tiempos no mejorarán, los tiempos se pondrán más difíciles, pero lo que preservará tu vida, lo que preservará tu fe, es tu persistencia en el conocimiento de la palabra de Dios, es tu persistencia en lo que aprendiste, es tu persistencia en lo que transformó tu vida, en lo que transformó tu corazón. Y Pablo continúa con las instrucciones a Timoteo y le dice, tú me has seguido, tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Y le da informaciones precisas y valiosas del papel que desempeñan las Sagradas Escrituras en la vida del creyente. Producción, yo quiero que me pongan una gráfica. Que vamos todos ahora a concentrarnos en esa gráfica. Al principio de este mes, estaba siempre chequeando Twitter, como uno siempre para mantenerse informado. Y hubo una persona que un pastor publicó esta gráfica que quiero compartir con ustedes,
que en ella hay un resumen de estos dos últimos versículos en este capítulo. De forma, cuando yo lo vi, un pastor que nuestros pastores quieren mucho, y ahí está resumido estos dos últimos versículos acerca de la Sagrada Escritura, de 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos cada uno parte por parte a ver lo que el Señor, lo que Pablo quería que Timoteo le quedara. Dice, toda la Escritura es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, inspirada por Dios. O sea, provienen de Dios mismo. Físicamente, inspiración es el acto de respirar hacia adentro, inhalación. Figuradamente, la palabra se refiere a la impartición de una influencia emocional, mental o espiritual. La inspiración bíblica se refiere a la influencia espiritual, el poder del Espíritu Santo que vino sobre cada uno de los escritores de la Sagrada Escritura, de la Biblia, lo capacitó para que registraran el mensaje de Dios con absoluta precisión y exactitud. O sea, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que hay poder en las Escrituras. Por eso es que hay poder en la Biblia. En ella hay exactitud. Hay exactitud para mensaje para nuestras vidas. Podemos ir a ella con seguridad. Amén. Pero vamos a seguir con nuestro cuadro. Dice que es útil para. Lo que es útil produce provecho, produce beneficio, produce fruto, produce interés. Útil para enseñar en la doctrina correcta. La palabra de Dios debe ser siempre el contenido de nuestra enseñanza. Solo en la palabra de Dios encontramos la verdad revelada de Dios. Y por lo tanto es la única autoridad que nos dirige en estos tiempos peligrosos. En estos días peligrosos es la única autoridad que debe dirigir nuestras vidas. Cada vez, cada momento es más urgente volver a recuperar este énfasis en la enseñanza de la palabra. En nuestro entorno familiar, en nuestro entorno con amigos, dejar escapar esa palabra, porque ella enseña correctamente. Esa célula que tú preparas en tu hogar, enseñando la palabra, es una bendición. Es una bendición. Vamos a seguir con nuestro cuadro. Útil para corregir la conducta equivocada. La palabra de Dios, yo siempre digo, es el GPS del cristiano. En estos tiempos ya estamos todos bien, somos bien prácticos, bien modernos. Alguien me invita para su casa, a cualquiera de nosotros nos invitan a su casa y lo primero que dicen, mándame location, mándame por WhatsApp location y por ahí nos vamos. Eso es lo que hace la Biblia en la vida del cristiano. Tú coges esa dirección y es seguro que vas a llegar bien. Los que vivían en el este veían los vagones de caña. Esos vagones tienen que recorrer por un riel. Si se salen del riel,
Eso es la Biblia en la vida del cristiano. Es el riel que dirige tu vida. Es el riel que dirige tu camino. Y dice, la Biblia es la guía del cristiano. La palabra de Dios sirve para verificar todo pensamiento, motivación o acción, mostrando lo que es correcto. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios reprende el pecado, guía el camino correcto para que la vida sea enderezada. Dice el mismo el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sigue diciendo, hay otra versión que me gusta. ¿Cómo puede el joven llegar a tener una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. La Biblia es la principal guía en nuestras vidas. Joven, prueba la palabra. Y tú verás cómo tu vida será guiada. Eso te va a salir natural. Oye, pero ¿cómo yo me pude librar de ese problema? Por el conocimiento de la palabra. Sirve para corregir moralmente. En las Sagradas Escrituras se establecen y desarrollan los principios éticos y morales que inspiran a grandes legislaciones, a grandes sociedades modernas. Muchos de los países, su legislación de conducta, de ética, está basado en la Biblia. Hay mucha gente que eso le molesta en estos tiempos. Y quieren tratar de ver cómo eso lo modifican o lo transforman. Seguimos con nuestro cuadro y dice, útil para redarguir. Dice, esto es convence de error y convence de pecado. Enseñando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, sale a la luz lo que es falso. Sale a la luz lo que es inmoral. Nos conviene para que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa la palabra. Solo la palabra puede penetrar lo más profundo del alma, la mente y el corazón del hombre. Útil para instruir en justicia, en el desarrollo correcto de la conducta humana. De la misma manera que nosotros educamos a los niños, que se entrena, de esa misma manera todo creyente necesitamos ser educados, entrenados y disciplinados en los principios de la justicia para que seamos cada día más justos. Eso hace la palabra, eso hace la Biblia. A fin de, vamos a leerlo todos juntos, a fin de que el hombre de Dios vamos a repetir lo del hombre, a fin de que la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer al creyente perfecto, es decir, completo, maduro. A veces hay personas con mucho tiempo en la iglesia y no se adquiere la madurez, pero es por falta de esto. ¿Queremos alcanzar la madurez? Escudriñemos las Sagradas Escrituras.
ellas te harán perfecto, ellas me harán perfecto. La instrucción por medio de las Escrituras asegura a cada creyente la plena preparación para cumplir todas las demandas del Evangelio. La palabra de Dios hace que el hombre sea capaz, que sea eficiente. La palabra de Dios nos prepara para estos tiempos peligrosos. La palabra de Dios moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida y nos prepara para toda buena obra a través, y lo hace perfectamente a través del Espíritu Santo. Dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24, por tanto, todo el que oye estas palabras y la pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Eso fue el mismo Jesús. Cualquiera pues que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hermanos, la Biblia es nuestra principal fuente para nosotros crecer, para nosotros ser perfectos, para nosotros cada día llegar a la plenitud de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. A fin, como dice ese último cuadro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Padre eterno, te adoramos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a cada día sumergirnos en tu palabra y que ella actúen en cada una de nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.